Momento de recibir en los estudios, nos complace como siempre la presencia de la ingeniera Estela Ojeda, gerente general del Instituto de Biotecnología Agrícola, INBio. Vamos a hablar de muchos temas, pero en particular hay gran destaque de la prensa internacional, de Argentina, de Brasil, por lo que pasó en el sentido de la aprobación por parte de Paraguay acerca de la soja HB4 que tolera las condiciones extremas de sequía, pero la especialista es la señora Estela, que nos va a estar comentando sobre este evento en particular y también otros que hay en diferentes rubros, de diferentes tipos. Ingeniera, gracias por estar aquí como siempre. Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Hubo un destaque importante, ¿verdad? Medios como Clarín de Argentina, ingeniera, que hablaba acerca de lo que representa la aprobación por parte de Paraguay sobre este evento en particular, ingeniera. Realmente sí, hubo un destaque, vimos en prensa de Estados Unidos también. Verá, sí, Paraguay es el cuarto país en que se está aprobando este evento, el HB4. El HB4 es un apilado, está un apilado, tiene también la tolerancia al herbicida, al glifosato, ¿verdad? Es un evento desarrollado por el de Argentina, era por INDEAR, una asociación de productores, y bueno, basado también en se inició el trabajo con una universidad argentina. La doctora Chan fue la que desarrolló el evento, y bueno, ya fue liberado en Estados Unidos, Brasil, Argentina y ahora en Paraguay. Faltaba otra potencia como Paraguay, ¿no? Sí, entonces ahí estamos entre los cuatro países, ¿verdad? Ahora se está en proceso de la aprobación en los mercados en China, ¿verdad? Creo que cuando eso se apruebe, ahí ya va a haber más facilidad para empezar el proceso de comercialización, ¿verdad? Ya. ¿Qué significa esta aprobación para nuestro país? ¿Por qué se da, en general, desde su punto de vista? ¿Y cuál es la particularidad de este evento, de esta versión HB4? Bueno, ¿qué significa para nuestro país? Para nosotros significa que tenemos la posibilidad de acceder en un futuro cercano a una nueva herramienta, ¿verdad?, que nos va a permitir por lo menos de alguna forma minimizar los efectos de la sequía, ¿verdad? El año pasado tuvimos, digamos, el extremo, ¿verdad?, las pérdidas que nos afectaron la campaña anterior, ¿verdad? Y bueno, con esto nos puede minimizar, entonces va a manejar mejor. Esa es la importancia para nuestra producción, ¿verdad? Y el evento, digamos, no es que se va a poder utilizar. La liberación comercial, ¿qué es lo que significa? Significa que ese evento está saliendo de las medidas de bioseguridad en la que estaba, ¿verdad? Porque todo evento transgénico pasa por un proceso, se hace solicitud y se pasa por un proceso de evaluación. Mientras está en esa etapa, decimos que está en una etapa de regulado, ¿verdad? Entonces, todas las evaluaciones que se hacen en condiciones de bioseguridad, aislamiento, todas esas cosas se tienen en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que ese y otros eventos que fueron liberados la semana pasada salen de esas condiciones de bioseguridad, ¿verdad? A partir de ahí entra el proceso, las empresas van a empezar a lo mejor o a ensayar, a evaluar las variedades que tienen esos eventos, ¿verdad? Va a entrar el proceso de que las variedades o los híbridos que tienen los diferentes eventos aprobados cumplan lo que dice la ley de semillas para después comercializarse, ¿verdad? Entonces lo que salen las condiciones de bioseguridad. Ya, y la aplicación propiamente dicha, para poder un poco despejar cualquier duda nomás, ingeniera, no tiene fecha para el año que viene, ni mucho menos, ¿no? No, realmente por el momento no, ¿verdad? Vi en un artículo, en una publicación, bueno, que el próximo año se podría estar comercializando. Hasta el momento
Nosotros estamos en contacto con la empresa que es la dueña de este evento, ¿verdad? Por lo menos ellos no estaban teniendo variedades desarrolladas, digamos, para nuestras condiciones. Lo que sí nos va a permitir es traer algunos materiales y empezar a probar aquí, digamos, en diferentes regiones para que cumpla la regulación del área de semillas. Para explicarte un poco, cuando viene un evento, ¿verdad? Tenemos la ley de semillas que tiene que regularse, que dice que todo material para ser comercializado, como mínimo 2 años debe estar ensayado en diferentes partes, después se pasa por un comité y bueno, y ahí se aprueba. Hay un proceso. Ok, a partir de ese proceso, cuando termina ese proceso, se puede comercializar la semilla. Cuando es transgénico, hay este proceso previo. El evento pasa por la Comisión de Bioseguridad y pasa por, digamos, todo lo que es la evaluación de riesgo. Correcto. Entonces nosotros terminamos con los eventos este primer proceso y ahora tienen que empezar las variedades a evaluarse y ver cuál es la que tiene mejor comportamiento y empezar el proceso de semilla. Lo que hace esto es que facilita, ¿verdad? Que ya podemos ensayar y a lo mejor, si Dios quiere, para ser más, lo más positivo, si ya hay un material apto para nuestras condiciones, podríamos tener en 2 campañas, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ingeniera, y de acuerdo a su experiencia, por lo que suelen conversar con sus pares también de afuera, con algunos profesionales de Estados Unidos, de Argentina, Brasil, que de hecho ya están utilizando, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cómo es la producción? ¿Qué tal es esta variedad en las condiciones de cada país, por ejemplo? Bueno, lo que tiene es, vamos a imaginar, no es que tiene más rendimiento. Sí. Pongámosle, el año pasado nosotros tuvimos nuestra producción de soja, vino todo el estrés, la seca, creo que fue como 30% tuvimos de pérdida. Bueno, con este evento lo que estaríamos haciendo, a lo mejor si todos usamos, en vez de tener ese 30% de pérdida, sería un 15 o menos, ¿verdad? Es decir, resiste mejor a las condiciones de estrés. O sea, a igual condiciones de estrés, una variedad con este evento, ¿verdad? Tiene mayor, resiste mejor, ¿verdad? Y puede dar producción. Por supuesto que no es, digamos que si las condiciones son tan extremas, claro, también le va a afectar, ¿verdad? Pero en ese sentido minimiza las pérdidas. Correcto. Además de este evento, me gustaría que nos vaya contando, también fueron liberados también otros, una buena variedad también importante de diferentes tipos también, ingeniera, ¿no? Sí, realmente eso es muy importante para nuestro país. Nosotros estábamos teniendo un poco algún retraso con algunos eventos que ya en otros países de la región fueron liberados. Y la semana pasada el ministro de Agricultura autorizó la liberación de 13 eventos en 3 cultivos, soja, maíz y algodón. De esos 13 eventos, 2 eventos, digamos, son individuales y el resto, o sea, 11 son apilados. Entonces, ese apilamiento, es decir, va de 2, 3 y 4 eventos, es decir, digamos, cada evento es una característica nueva, Entonces, lo que digamos, por ejemplo, el que tiene 4 eventos se liberó, los 4, 1, 2, 3, 4, y después la combinación de ellos, es decir, el 1 con el 2 con el 3, el también 3 con el 4, entonces, digamos, como que se multiplica, todo depende cómo se use en el material, todos estos eventos están liberados. ¿Cuál es la importancia de eso? Dentro de esos eventos están eventos que nos dan, que digamos que tienen tolerancia a algunos herbicidas. ¿Qué pasa? Hoy hay malezas que ya, por ejemplo, ya presentan resistencia al glifosato, que fue el herbicida un poco y fue el RR1, el evento de más rápida adopción, ¿verdad? Por el manejo de las malezas. Pero ya hay
hoy hay malezas que son resistentes. Entonces, hay herbicidas que controlan esas malezas resistentes, pero no se pueden aplicar en el cultivo porque también les afecta. Claro. Entonces, al tener estos eventos, podemos aplicarles herbicida que controla esas malezas, ¿verdad? Y no le afecta a nuestros cultivos. Entonces, un poco para el agricultor el manejo, ¿verdad?, de su parcela va a ser más eficiente. Eso en algodón, en soja y maíz. En algodón tenemos 2 eventos que se liberaron, en soja 6, con estas combinaciones, y en maíz 5. Correcto, sí, bueno, el de mayor es en la soja entonces. El de mayor es en la soja, exactamente. Ya, y el orden también sería maíz, que 5, y comentaba usted, algodón también 2. 2, Bueno, exactamente. hay ciertas características, y sobre este punto me puede explicar, porque tenemos nosotros una ayuda de memoria porque son temas muy técnicos y para que sea de fácil entendimiento para la audiencia. Acá, por ejemplo, marcábamos uno que era con resistencia a la sequía, sería el HB4. El HB4 tiene resistencia, es en soja, tiene resistencia, tolerancia a la sequía. Correcto. Y tolerancia a herbicida. Ese es un apilado, ¿verdad? Porque tiene 2 características. Sí, sí. Así tenemos eventos con resistencia a insectos, son 8. Los insectos son a lepidópteras, ¿verdad? Diferentes especies de lepidópteras, y con tolerancia a herbicidas son 11 eventos. También tenemos eventos individuales, tenemos con resistencia a insectos 1, con tolerancia a herbicidas 3, y el resto es una mezcla una combinación, sí. Bueno, excelente. Entonces, ¿y qué le parece a todo esto, usted como gerente general de INVIO, este avance que se está teniendo, esta liberación, esta postura también por parte del Ministerio de Agricultura que liberó finalmente? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo manejan ustedes desde el aspecto de investigación, de producción que vienen haciendo? Realmente para nosotros es, digamos, es muy bueno. Sí. Y sobre todo, particularmente a lo que hace el HB4 para nuestro programa de mejoramiento de soja es muy importante, porque nosotros estamos teniendo un convenio con la empresa dueña del evento, ¿verdad?, para introducir en nuestras variedades, es decir, digamos, para poder hacer las cruzas e introducir en nuestros materiales. Si somos un poco optimistas, ¿verdad?, a lo mejor en unos 6, 7 años podemos tener una variedad propia de INVIO con el gen de tolerancia a la sequía, ¿verdad? ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite también a nosotros poder hacer las evaluaciones en diferentes lugares, porque cuando están bajo condiciones de bioseguridad solamente se tiene que suscribir a un área aprobada, entonces es muy difícil hacer varias pruebas. Entonces el protocolo de ensayo se hace más amplio cuando salen las condiciones de bioseguridad. Entonces, eso por lo que hace el HB4. Y en cuanto a lo que hace a los otros eventos, creo que para el productor van a ser herramientas muy buenas, ¿verdad?, que le van a, como te dije, permitir manejar su cultivo. Y es muy importante también entender, a veces la gente dice, se aprueba los transgénicos y que hace problemas. Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que hace estas tecnologías. Hace que, por ejemplo, disminuyamos el uso de algunos productos químicos. Es decir, son tecnologías que son amigables con el ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite manejar mejor. Por ejemplo, los que tienen la resistencia a los insectos, ¿verdad? Si ya la propia planta está generando una toxina, ¿verdad?, que le afecta a esa plaga, ¿verdad?, ya no necesitamos echar gran cantidad de insecticidas que a veces, digamos, no es focalizado, ¿verdad? En cambio, esto es directo, afecta, es específica para esa plaga.
el manejo, la parte económica, disminuyen los gastos. Entonces, todo eso se tiene que, digamos, poner sobre la mesa para analizar. Es importante también tener en cuenta, para esta liberación comercial, digamos, todos los eventos pasan por todos los análisis de riesgo. Mira. Y bueno, y es un poco... El resultado. No, me parece importante destacar y mencionar de que todas estas investigaciones y lo que van realizando diferentes empresas y por supuesto desde Invío se hacen pensando y socializando indudablemente con el medio ambiente como factor principal, ¿no? O sea que no se va a hacer nada que atente contra la tierra, que atente contra el medio ambiente, sino al contrario, trata de ser más amigable cada vez, por eso en las investigaciones, ¿no? Sí, realmente toda la investigación está siendo hoy cada vez más amigable porque exige la sociedad, exige también debemos cuidar, o sea que la tierra es nuestro principal recurso de producción, entonces tenemos que cuidar, toda nuestra tecnología va para eso. Entonces todos estos eventos, lo que se hacen las evaluaciones y la investigación, lo que se está haciendo es hacer que, digamos, sea siempre lo más focalizado posible, ¿verdad? Para ir minimizando los riesgos. Y es importante también saber, creo que en el 96 fue el primer año que se liberaron los primeros transgénicos, son 22, 23 años, ¿verdad?, de uso, y no tenemos, ¿verdad?, alguna, digamos, información del daño. Sí, han salido muchas publicaciones, pero después esas publicaciones se desecharon por no tener rigor científico, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que es científicamente y en el uso no hay problema. Al contrario, ha facilitado mucho la tecnología al productor. Después también el otro tema que hacen a la biotecnología. Dicen que la biotecnología de estos productos son solo para los grandes. Y eso no es así. La biotecnología es también para el pequeño, para el mediano y para el grande. Para el alcance, ¿no? Para todos. Nosotros tenemos nuestro programa, ¿verdad?, de trabajo y trabajamos con especies que tienen eventos biotecnológicos, con soja, con maíz, ¿verdad? Y al productor, o sea, hay que enseñar, hay que darle conocimiento y pueden manejar esos cultivos, ¿verdad? Y como te digo, sobre todo se usa menos productos químicos al ambiente. Bueno, excelente, ingeniera, como siempre, gracias por sus explicaciones, por contar de manera práctica todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología y con lo que vienen realizando desde Invío. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted y hasta la próxima.